Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 22 de Hebreos capítulo 11. Dice: por la fe al morir, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron hermoso y no temieron al decreto del rey. Mire cómo son las cosas. No temían, pero le escondieron. No temían, pero le escondieron. Parece que fuera contraproducente, pero no lo es. Vamos a ver si lo podemos mostrar dentro de la palabra por el tiempo. Mire lo que dice, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Intentaron hacer lo mismo, pero tuvieron un resultado completamente diferente. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Muy bien, tomen asiento por favor. Gracias, amado. Muy bien, hemos establecido, vamos en el capítulo 6 de esta serie, el camino de la fe, y hemos establecido que este camino es muy hermoso. Normalmente la gente, cuando habla de la fe o del evangelio o del camino de Cristo, habla de un camino difícil. De hecho, yo recuerdo siempre cuando alguien pedía la oportunidad en la iglesia, decía: este camino es difícil, y partía diciendo lo que para él había sido caminar en Cristo. Pero deberíamos partir diciendo que es hermoso, que caminar en Cristo es hermoso. No necesariamente fácil, pero es hermoso, es necesario, y no hay otro camino. Es lo único. Para nosotros no hay ninguna otra alternativa que caminar en Cristo. Y la fe también es un camino, es el camino de la fe. Dentro de eso, nosotros hemos aprendido varias cosas, y durante estos días hemos centrado nuestra mirada en el libro de Hebreos, que es también un pasaje que habla mucho acerca de la fe, y que hemos establecido que no es un pasaje de milagros necesariamente, sino es un pasaje de renuncias, es un pasaje de ofrendas, es un pasaje de, por ejemplo, dice rehusó llamarse. Es un pasaje de convicciones, es un pasaje que habla de verdades, de ofrecimientos, de sacrificios. No necesariamente cuando nosotros hablamos de fe, la gente inmediatamente lo asocia a pedir. Y es una cosa impresionante. Todo lo que es fe normalmente se asocia a pedir, pero hemos querido, ¿cierto?, a través de esta serie, tratar de manifestar que no es eso. De hecho, gran parte de la fe tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con el oír, tiene que ver con entendimiento, tiene que ver con negarse, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con ese tipo de cosas, con no temer, con determinar qué voy a hacer con lo que tengo. Lo que dice, rehusó o decidió sufrir con el pueblo que gozar. Quiere decir entonces que tiene que ver con no solamente pedir, sino con un listado de cosas que poco a poco vamos viendo a través de la bendita palabra del Señor. Hemos establecido entonces que a Dios no se le sorprende. No podemos sorprenderlo, pero sí lo podemos complacer. No lo sorprendemos, pero sí lo agradamos. Y es muy importante eso, porque a Dios no lo vamos a sorprender ni cantando bien, ni tocando bonito, ni predicando a las 10 personas, sino lo vamos a complacer obedeciéndolo. ¿Y a través de qué? De la fe. Hablamos acerca de algunos elementos de la fe, como la honra, la obediencia, el amor y las obras, que son cosas que ya las tocamos y que son complementos y evidencias de una fe. O sea, yo podría tener fe, pero si no tengo amor, la Biblia dice, no sirve
o no vale, como dice mi hermano Marlon. No vale, dice Marlon. Porque la Biblia dice, si tuviera toda la fe de tal manera que moviera los montes, pero no tengo amor, no vale, no sirve. Entonces, por lo tanto, para que sirva la fe y para que valga, tiene que estar complementada con el amor. Si no, no tiene absolutamente ningún sentido. Hablamos acerca también de algunas cosas, como por ejemplo lo que pasó con Abraham. La semana pasada hablábamos acerca de Abraham y hablamos acerca de Abel, que ofreció una oveja. Hablamos de Noé, que construyó un arca, pero cuando llegamos a Abraham la cosa cambia, porque la Biblia dice que él ofreció a su hijo, y no cualquier hijo. Porque de hecho, cuando hablamos de esa fe de Abraham, hablamos de que él era el hijo que él amaba, ¿cierto? Si uno tiene dos hijos y uno dice, bueno, a este lo amo más que a este, entonces uno da al que no ama, aunque es difícil, digo. Pero dice la Biblia que el Señor... ¿Por qué me miraron raro? ¿Ustedes tienen algún hijo que no ama? Ya inmediatamente dice, a este lo doy. Digo eso pensando en que es muy difícil dar lo que uno ama. Pero cuando uno da lo que ama, está manifestando que tiene mayor amor al que se lo da que aquello que tiene. Y eso es lo que manifestaba Abraham. Abraham está manifestando que amaba tanto a Dios, aunque amaba a su hijo, amaba más a Dios. Y es justamente eso. Cuando uno ve al joven rico, la Biblia dice que el Señor le amó. Y él vino donde el Señor, pero amaba tanto las riquezas que no le alcanzaba para abandonar lo que amaba por el amor que le tenía al Señor. El amor que tenía el Señor era menos. Por eso el Señor lo definió: el que no aborrece, ¿verdad? Dice la Escritura, el que no aborrece. Esa palabra es amar menos a su padre, a su madre, a su hermano, a su esposa, ¿cierto? Dice, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque de alguna forma no es que nosotros menospreciemos, sino amamos menos. Porque finalmente siempre terminaremos abrazando lo que más amamos. Por eso cuando se habla que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en él, las podemos usar, las podemos valorar, las podemos cuidar, pero no tienen que llenar un espacio en mi corazón. Digan amén a eso, mis hermanos. Ninguna cosa que tengamos, ni perfume, ni ninguna cosa que tengamos. Muy bien, entonces hablamos de que Abraham, al dar a su hijo, no solamente daba lo que amaba, sino lo único que tenía. El Señor le dice, dame a tu único hijo. Y ya se vuelve más difícil, porque no solamente lo amaba, sino que era lo único que tenía. Y no solamente eso, sino que lo había esperado tanto. Y la Biblia dice que en Isaac estaban guardadas, era la caja fuerte de las promesas de Dios. En él estaban las promesas. Entonces estaba pidiendo cosas muy grandes el Señor, pero la Biblia dice que él lo ofreció. Qué extraño. No solamente que el Señor se lo pide, sino que Abraham ofreció. 2 veces habla del ofrecimiento de Abraham. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos de este dar, diga conmigo dar. El dar justamente tiene que ver con, en Hebreos, todos están dando algo. Todos dan algo. Noé da su tiempo, sus años. Abel da una ofrenda. Enoc camina con el Señor dándole toda su vida al Señor. Abraham da a su hijo. Todos dan algo. El tema es que justamente los niveles de fe que tenemos se manifiestan por lo que estamos dispuestos a dar. Y cuando digo dar, por favor no vaya a pensar inmediatamente en ofrenda, porque inmediatamente, aunque todo es una ofrenda, nuestro tiempo es una ofrenda al Señor. El hecho de que ustedes estén aquí adorando al Señor es una ofrenda, un tiempo que le dan al Señor. Todo es eso. Entonces, los niveles de complacencia que le damos al Señor tienen que ver con los niveles de fe manifestados por aquellas cosas que le damos. Por ejemplo, María, ¿qué dio María? María dio un perfume muy caro, ¿verdad? Digan amén. Dio un perfume muy caro, muy costoso. Ese perfume manifestaba algo de ella. Los discípulos dijeron, qué desperdicio tan grande. ¿Cómo van a gastar un perfume tan bueno si simplemente es una comida? Pero ella estaba manifestando la fe, a tal punto que el Señor incluso dice, déjela que lo haga. ¿Por qué? Porque está preparando mi cuerpo para la sepultura.
Mire que ella dio algo, pero lo que dio estaba conectado con la fe, que aunque ella no sabía por qué lo estaba dando, ella sí estaba obedeciendo. Ella no sabía, el Señor lo dijo. Ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. Ella pensaba que estaba solo agradeciendo, pero estaba también haciendo un acto de fe para lo que ella no sabía que iba a pasar. Pero los niveles de dar de ella era tan grande que estaba manifestando cómo la fe en ella complacía al Señor. Y es más, el Señor la inmortaliza diciendo: donde quiera que se predique este evangelio, donde quiera que se predique este evangelio, se contará acerca de lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Mire cómo el Señor la honra a causa de la honra y la fe que ella le otorga al Señor. Todos nosotros le damos algo al Señor. Usted le está dando algo al Señor. El tema es que no todo lo que le damos al Señor lo complace. Todos le entregamos algo. Caín le entregó algo, pero no generó complacencia en el corazón de Dios. Uno puede dar algo y no complacer a Dios, claro. Yo puedo tocar y no complacer a Dios, sí, claro. Yo puedo enseñar y no complacer a Dios, sí, claro. Yo puedo predicar y no complacer al Señor, sí. Yo puedo ayunar y no complacer al Señor, sí. Yo puedo orar, pastor, y no complacer al Señor también. O sea, yo puedo hacer cosas buenas y nunca complacer al Señor. Ah, pastor, ¿cómo es eso? Claro, aquel hombre estaba parado en el templo, fue al templo y se paró y dijo: ay, Señor, yo te doy tantas gracias. Y estaba orando: te doy tantas gracias, Señor, por ser tan bueno, que soy bueno yo, impresionantemente bueno. No soy como ese. Digo, no soy como ese, porque yo ayuno y se me nota el ayuno, no como a ese que no se le nota nada. Yo ayuno 2 veces a la semana, oro 3 veces al día, doy diezmo de todo lo que gano. Yo sé que soy bueno, Señor. Ayuno, oro, diezmo, todo. No soy como ese. Y todo eso bueno que él hacía nunca generó complacencia en el corazón del Señor, porque lo hacía de una forma equivocada. Entonces no es solamente hacer algo, sino que hacerlo con la motivación correcta. Yo puedo hacer cosas buenas con motivaciones incorrectas. El otro no había ayunado, no había hecho nada, y no es que estemos justificando que no lo haga, sino que estaba arrepentido tal vez de no hacerlo, y se golpeaba el pecho diciendo: la verdad, Señor, yo no he hecho nada de lo que Él hace. Él es tan bueno, yo soy tan malo. Pero tal vez, Señor, puedas mirarme, yo como un hombre pecador, y dice Él: sé propicio a mí. Yo soy pecado. Dice que ni siquiera puede levantar su mirada al cielo. Estaba tan dolido por sentirse y saberse pecador, diciendo: yo no debería ni siquiera estar acá. Y la Biblia dice que el Señor lo justificó. ¿Por qué? Por lo que había dentro. Entonces uno, cuando da, no necesariamente puede agradar al Señor con lo que da. Aún uno puede tocar, cantar, predicar, pastorear, servir en diferentes lugares. Por eso cuando uno lee la iglesia de Sardis, el Señor le dice: mira, reconozco lo que haces, sé lo que estás haciendo, pero no he hallado tus obras perfectas. Haces cosas buenas, pero de la forma equivocada. La fe, entonces, no es solamente dar algo, sino dar algo como Dios me lo está pidiendo. Porque la fe, míreme por favor, es la certeza. ¿Qué quiere decir? Que no disparo para cualquier lado, que es certero, exacto, puntual, específico, ahí, en el lugar. Soy certero, le doy medio a medio al blanco. Soy certero. La fe te hace ser, la fe es certeza, convicción. Le das medio a medio a todas las cosas. O sea, das lo que el Señor quiere recibir, no le das cualquier cosa. Digan amén, por favor. Entonces, cuando vemos todo esto, vemos justamente lo que es la fe, de cómo nosotros podemos darle al Señor, porque siempre estaremos dando. Usted le dará sus palabras durante el día, le dará su oración. ¿Cuántas veces el Señor se complace de mi oración en medio de la comida? Cuando mi oración es consciente y es sincera.
no cuando es una repetición mecánica, religiosa, para mostrar que oro antes de comer, que de pronto estamos, yo he estado en eso, hermanos, donde de pronto se está hablando de cualquier cosa, un partido de fútbol, cualquier cosa, hablando, mire, y ganó la U otra vez, o ganó la Católica, no sé, qué sé yo, cualquier cosa, y de pronto están en medio de eso y dicen, oremos, Padre, gracias por los alimentos, terminan y siguen hablando lo mismo, como que fue un paréntesis en una mesa para cumplir, pero no hay profundidad. ¿Cómo Dios se va a agradar de algo así? O que de pronto en la noche digo, bueno, yo tengo que orar, me arrodillo, o cerrando mis ojos le digo, Señor, gracias por este día, usted es bueno, maravilloso, medio dormido le digo, me acuesto como que ya cumplí. Y cuando nosotros hacemos las cosas por cumplir, se pierde el sentido de lo que hago. Lo hago por cumplir, estoy por estar, oro por orar, oro porque hay que hacerlo. No estamos conscientes de lo que estoy haciendo, lo hago para agradar a Dios, no para cumplir delante de los hombres. No sé si me entienden. No lo hago para cumplir, cumplo porque soy responsable, pero lo hago con profundidad. Porque se pierde el sentido de lo que hago si solamente me enfoco en las personas y me olvido para qué lo estoy haciendo. Se pierde el sentido si yo estoy delante de un plato de comida y porque hay gente, o porque debo hacerlo, porque el pastor lo dice, o porque estoy acostumbrado. De hecho, a mis hijos comúnmente les digo, porque a veces ellos oran, gracias, Señor, por esta rica comida, gracias por este rico alimento. Ya me sé la oración de memoria y lo hacen. O a veces cuando cantábamos, por este pan, por este don te alabamos, o te doy gracias, Señor. Todas esas canciones son bonitas, son buenas, pero pierden sentido si yo no pongo mi corazón en esa comida que está delante de mí, y que de verdad, de todo corazón, le estoy agradeciendo a Dios porque hay gente que no la tiene, y que no es que yo sea mejor que ellos, es que simplemente Dios ha extendido una misericordia, y yo soy consciente de eso, de ese plato de comida, de tener la oportunidad de valerme por mí mismo, de poder una cuchara en mi mano cuando hay gente que no puede hacerlo. Hay gente que está comiendo papilla en este momento, que le están pasando por la vena alimento, que ni siquiera no tiene ni siquiera los reflejos para ponerse una cuchara en la boca, y Dios me ha dado todo lo necesario para disfrutarlo, y debo tener yo la conciencia de agradecerlo. Dios me ha dado la oportunidad de disfrutar, y yo debo tener la conciencia para agradecerlo. Digan amén, por favor, a eso. Entonces, cuando yo soy consciente de lo que he recibido de parte del Señor, entonces yo vivo una vida consciente. La fe me lleva a eso. ¿Qué decía Abraham? Vamos a saltar rápido a eso. ¿Qué decía Abraham? Abraham decía, lo que estoy dando es lo que el Señor me pide, le estoy entregando a mi hijo, pero él iba pensando algo. Porque los pensamientos deben ser gobernados, y yo debo alimentar mi fe, no poner enemigos de mi fe en mis pensamientos. ¿Qué decía él? Dice la Biblia, pensando que él era poderoso para levantar aún de la muerte a su hijo. Eso es lo que pensaba. O sea, mientras yo voy trayendo a mi mente los atributos del Señor, voy pensando en quién es Él, lo que hace, el poder que tiene, más allá de lo que haya hecho o no, o de lo que yo conozca, porque Abraham no tenía referencias para decir, no, si esto todos los días lo hace el Señor, todos los días le pide un hijo a un hombre, todos los días levanta un muerto. No tenía ninguna referencia, pero él iba pensando, Él es poderoso, Él es poderoso, Él es poderoso, y aún si en Él hay una promesa, Dios me lo puede levantar de los muertos. Eso era lo que él pensaba. Y entonces es muy importante gobernar lo que pensamos, porque quien no gobierna sus pensamientos tampoco gobernará su vida. Entonces, los enemigos de la fe no pueden ser mis pensamientos. Ya hay demasiados enemigos fuera de mi vida que atentan contra mi fe. No puedo sumarle uno. Pensamientos deben estar alimentados por la palabra del Señor. Proverbios 23:7 dice, porque tal es su pensamiento en su corazón, tal es Él. O sea, somos de alguna forma lo que vamos pensando. Tal es su pensamiento en su corazón. O sea, actuamos según pensamos. Actuamos según pensamos.
Y si uno lo mira bien, justamente, uno hace lo que uno piensa, o uno es lo que uno piensa. Tal es, dice su pensamiento en su corazón, tal es él. Soy lo que pienso. Por eso debo alimentar mis pensamientos ¿con qué? Con la bendita palabra de Dios. Y eso fue lo que hablamos justamente. Bueno, ¿están aquí todavía? Muy bien. Entonces Abraham, mientras él ofrecía, constantemente iba pensando. Entonces yo debo meter en mis pensamientos ¿qué? Los atributos del Señor. Y entre más conozca los atributos del Señor y más profundidad. Y cuando hablamos de atributos, yo le puedo hablar a usted de la fidelidad del Señor. Y usted puede decir, no, si yo sé lo que es la fidelidad. Es más, podemos hablar del amor de Dios, pero el amor está condicionado a la experiencia y a la revelación. Uno ama en la medida que uno va conociendo. Hablábamos esto con mi esposa esta semana y mi esposa me planteaba el punto acerca del cómo está condicionado nuestro amor. Por eso la Biblia dice que Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque si Él no nos ama, no sabemos cómo amarle. Porque todo lo que nosotros conocemos de amor es todo lo que nosotros recibimos de amor. O sea, ¿usted cómo puede saber que es amor? La única forma es, pregunta, ¿cómo le amaron a usted? ¿Qué es para usted amor? De hecho, muchas veces nosotros decimos, no, si mamá me amaba, mi papá me amaba, me daban de palo, me abandonaron, me trataron mal. Y cuando uno empieza a pensar el amor que yo recibí, uno dice, oye, me quedaron debiendo. Esto no es amor. Pero es el amor integrado como un concepto. Para usted amor es eso. A veces uno dice, matrimonio, ¿qué es matrimonio? Y usted va a hablar de matrimonio de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a todo lo que tiene a su alrededor. Para usted matrimonio es eso. Eso es matrimonio. Si yo le preguntara a alguien, voy al África y le pregunto a alguien qué es matrimonio, me va a decir matrimonio es esto. ¿De acuerdo a qué? A lo que ha vivido, a lo que sabe, a lo que conoce. Yo voy a otro lugar, a Italia, donde mi familia, y le digo, ¿qué es matrimonio? Ellos me dirán matrimonio es esto, porque de acuerdo a lo que se vive, a la cosmovisión que uno tenga, es un matrimonio. Para cada uno de nosotros podría tener una definición. ¿Qué es paternidad? Cada uno tendrá una definición. ¿Qué es amor? Lo mismo. Entonces, como nuestras definiciones son tan variables de acuerdo a lo que recibimos y vivimos, entonces el Señor dice, tengo que mostrarles qué es amor. ¿Y qué hizo Él? Nos amó. Y usted recibió ese amor y cada vez se está profundizando en ese amor. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos amarle a Él como Él nos amó primero. Y por eso, en la medida que el amor o la fidelidad o cualquier atributo del Señor se va conociendo, porque son tan profundos los atributos del Señor que mientras pensamos que los conocemos, en realidad ni los conocemos. Es como que cada día es más profundo, más claro, más evidente y es más revelado. ¿Por qué? Porque yo se lo podía explicar acá, pero que yo lo explique no quiere decir que usted lo entienda. O yo le puedo hablar de la fidelidad del Señor y usted salir igual acá a desconfiar de la vida. Uno puede decir, no, si Dios está con nosotros, usted decir, Dios está conmigo, pero hasta ahí quedó. Pero no hay transformación sin una revelación. Por eso, en la medida que el Señor se va revelando a nuestra vida, la luz del Señor va llegando a nuestra vida, somos transformados, no por definiciones, sino por revelaciones. Nadie es transformado por una definición ni por un concepto, sino por una revelación. ¿Qué es eso? Es la luz que llega a nuestro espíritu para poder ahora entender algo que sin eso no lo podemos entender. Yo les podría gritar, contar un testimonio, cualquier cosa, y eso no va a cambiar nada. La palabra, míreme por favor, nosotros somos edificados por la bendita palabra de Dios, pero somos transformados por medio de su presencia. Nosotros somos edificados por la palabra de Dios, pero somos transformados por medio de su presencia. Y esa presencia es la revelación, cómo Él se permite, cómo Él se muestra a nosotros. Digan amén. No, acá
Diga amén, hermano, usted. Amén. Aquí sí. Abajo no dicen ni amén estos hermanos. Muy bien, mírenme por favor. Estamos acá, ¿verdad? Dice, por la fe José al morir, mire lo que dice, al morir mencionó la salida de Israel y dio mandamiento de sus huesos. ¿Qué quiere decir? Que José fue la llave de entrada a Egipto, pero él también soltó la palabra de salida. Antes que naciera siquiera Moisés, él ya había soltado la palabra. O sea, si tú eres la persona que has traído a tu familia, si tú trajiste a tu familia, si tú fuiste la llave de entrada, si ahora mientras estás vivo ves que todos se están acomodando, estás viendo que los están tratando bien, estás viendo, José está mirando que Faraón lo está recibiendo a toda la familia de José, pero a pesar de que Egipto está abrazando a Israel y a sus hijos, José sabe que no es su lugar donde van a permanecer. Qué hermoso. No se sabe cuándo el Señor le habla esto a José, pero José de pronto dice, Dios nos visitará. Qué hermoso, hermano. Y vamos a salir. Y cuando salgamos, lleve mis huesos. Mire por favor, están ahí todavía, ¿verdad? Vamos a ver ese pasaje. Mientras lo buscan, Multimedia, Génesis capítulo 50. Vamos a ir a ese verso, pero antes de eso decirle que nosotros en sí, la fe, míreme, la fe es una llave para entrar y una llave para salir. José entra por un sueño e Israel sale por una palabra. Porque cuando nosotros somos hombres de fe, tenemos llave de entrada y llave de salida. Por eso cuando habla Elías y dice, si no por mi palabra los cielos serán cerrados y por mi palabra los cielos serán, mire lo que está diciendo, nadie me quita la vida, porque si muero esto no se vuelve a abrir. Porque por mi palabra los cielos serán cerrados y por mi palabra los cielos serán abiertos. O sea, tengo un seguro de vida, que el Señor ha de guardar mi vida. ¿Hasta qué? Hasta que los cielos se abran. Hay cosas que finalmente, por eso cuando usted ve a Simeón tomando al niño Jesús, ¿verdad? Lo toma en el templo y dice, ahora despide a tu siervo en paz. ¿Por qué? Porque ahora mis ojos han visto, has cumplido tu promesa, me prometiste que mis ojos verían la salvación. Y ahora que la vi, ya puedo cerrar mis ojos. Entonces entender que José, que era una llave, pero la palabra de José era una llave. La fe finalmente nos puede entrar, nos puede acceder. La fe no solamente es para abrir cosas, también para cerrarlas, para abrir y cerrar puertas. Mire por favor, estas palabras de José son generacionales. ¿Por qué? Porque la suelta 400 años antes de la salida. Quiere decir que pasaron generaciones antes que esta palabra cumpliera, pero la palabra del Señor es generacional. La palabra del Señor no está sujeta a tiempo, la palabra del Señor no está sujeta a espacio, la palabra del Señor no está sujeta a materia. No está. Por eso cuando vemos a la hija de la Sirofenicia, no estaba ella escuchando, el siervo del centurión no estaba escuchando, el hijo del noble no estaba escuchando, pero la palabra alguien la tiene que soltar. Ahí vemos a un padre soltando la palabra sobre sus hijos. Vemos a un siervo, la palabra de fe alcanza la vida de otros. O sea, cómo una palabra de fe puede bendecir la vida de otro. Aquí están los pasajes bíblicos, cómo la palabra que suelto es generacional para mis hijos. Por eso debo ser cuidadoso, sabio, entendido en lo que yo suelto, en lo que dejo salir de mi boca, en palabras que tengan fuerza y estén llenas de fe. Porque Dios, mírenme por favor, están acá, Dios no respalda caprichos personales, sino que Dios respalda verdades bíblicas. Y el Espíritu Santo nos lleva ¿a qué? A su palabra. No es Dios queriendo respaldar el capricho de un hombre. No, yo pido al Señor que me dé esto, que me dé esto, que me dé esto, como si fuera una lista de supermercado. La fe no es eso. Eso evidencia la falta de conocimiento. La fe es lo que yo cumpla de lo que Dios ha dicho. La fe me conecta con lo que Dios ha dicho.
no necesariamente con lo que yo digo. Pero ¿qué dice la Escritura? Que yo debo bendecir a mis hijos, que yo debo orar por los enfermos, que yo debo perdonar cosas que son bíblicas, porque Dios respalda su palabra. Digan amén a eso. Entonces, y aún eso, míreme por favor, todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. Es más, Eclesiastés lo dice: hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Quiere decir que hasta para hablar debo ser certero en el tiempo en que lo hago. Por eso la fe también, como dice la definición primera de Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tiene que ver con certezas y convicciones. La palabra que sale de mi boca también. O sea, yo puedo hablar una palabra de fe, pero esa palabra de fe es certera. No es una opción, es una convicción. No es una opción, pero también tiene certeza. Y eso tiene que ver no solamente con lo que digo, sino en el tiempo que lo hablo. Usted puede decir una palabra muy buena, pero fuera de tiempo. Usted puede decir una verdad muy profunda, pero fuera de tiempo. Entonces lo que tiene el peso de mis palabras también radica en ¿qué? En que en el momento que lo digo, estoy siendo certero. Tiempo, certeza en el tiempo, certeza en el lugar, certeza en los oyentes. O sea, lo estoy diciendo, no solamente soy certero, sino que estoy siendo tan certero en el tiempo en que lo digo, en delante de quién lo hablo, en cómo lo hablo, en el escenario en que lo estoy hablando, porque justamente la palabra de fe te lleva a decir las cosas de una forma certera, en el lugar, con las personas, y todo se une para que la palabra de fe, porque la palabra de fe no es cualquier cosa soltada en cualquier tiempo, sino que es tan guiada por el Espíritu Santo que la hablo cuando la tengo que hablar, que la suelto a que la tenga que soltar, que la digo aún así, porque no tiene que ver con si el escenario es bueno, es adverso, es difícil, parece que todo está fácil o está todo difícil, sino que tiene que ver con la certeza, porque el Espíritu Santo te conduce no solamente a ser bíblico, sino a ser certero. ¿Cuántas veces nosotros mismos dijimos algo que era tan fuerte y tan real, pero en el momento correcto y a la persona incorrecta? ¿Y qué hicimos? Dañamos. Por eso la fe, están acá todavía. La palabra de fe es certera. ¿Y qué quiere decir eso? Que sé, guiado por el Espíritu Santo, cuando tengo que hablar, a quién se lo tengo que decir. Soy certero en lo que digo. Y eso Dios lo respalda. Amén. Nos animan, hermanos. Después del desayuno yo creo que se van a animar un poquito más. Marlon, mire lo que dice, amén. ¿Qué pasa, hermano? Mire lo que dice Génesis. Ya se me acabó el tiempo, pero como empezamos tarde, yo no quiero cerrar sin terminar por lo menos con José. Mire lo que dice. Capítulo 50, versículo 15. Mire lo que dice. ¿Están acá todavía? Dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron quizás, mire lo que dicen ellos, esto era malo hasta el final, hermano, una cosa impresionante. Toda la vida como engañando, nunca hablando de verdad, siempre desconfiando de todo, una cosa impresionante. Mire lo que dice: quizás nos aborrecerá José. Ya habían recibido perdón, ya conocían el corazón de José y aún así tenían miedo. Quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. O sea, es como que, como lo hicimos mal, merecemos mal. José, ahora que se murió el papá, no va a ser la vida imposible. Mire lo que piensan. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice: el ladrón es desconfiado. Como ellos eran malos, pensaban que toda la gente era mala. Y mire lo que dice: y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo. Esto es puro chamullo. Porque el padre no mandó a decir esto.
Ellos están diciendo para que José lo haga. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. No, tal vez sí lo digo, pero digo eso. Ellos están tratando de resguardarse, ¿verdad? Perdones ahora la maldad de tus hermanos y pecados, porque mal te trajeron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones su maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José dice que lloró mientras hablaban. O sea, José nada que ver. José nada que ver. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. José estaba en otra sintonía. José no estaba pensando hacerles daño. José estaba bien. Le dice: no temáis. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? O sea, diciendo: yo no los voy a juzgar. De hecho, les conviene que yo los juzgue, pero yo no los voy a juzgar. Mire lo que dice: vosotros pensasteis mal en contra de mí, mas Dios lo encaminó para bien. Mire qué hermoso. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. O sea, ustedes me hicieron mal a mí, pero yo le haré bien a ustedes y también a sus hijos. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es lo que el Señor puede hacer. Mire lo que dice: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José, fueron criados sobre sus rodillas. Y José dijo a sus hermanos, mire lo que dice versículo 24, aquí llego al lugar, lo anterior era porque es muy hermoso, no quería dejarlo fuera. Yo voy a morir y todos vamos a morir. Hace días atrás fuimos a la casa de Benjita, su abuelita está muy complicadita, ¿verdad? La bautizamos, ¿verdad? Su casita el día miércoles por ahí la bautizamos y todos vamos a morir. Pero mire lo que dice: mas Dios ciertamente os visitará. Que yo muera no va a impedir lo que Dios hará. Lo que Dios haga no está condicionado a mi vida. Yo voy a morir, pero Dios les visitará. Yo les he ayudado para sostenerlo aquí, pero yo voy a morir, pero Dios les visitará. Qué hermoso, hermanos, que lo que Dios hace no está condicionado a la vida de un hombre. Yo moriré, pero Dios les visitará. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Mira lo que dice el versículo 25: e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente, otra vez, ¿por qué dice ciertamente? ¿Por qué? Porque la fe es certera. Por eso está esa palabra, porque está soltando una palabra ¿de qué? De fe. ¿Qué es? ¿Una palabra emocional? No, porque hablamos, la fe habla según ¿qué? Lo que escucha, porque la fe viene por lo tanto lo que está hablando está cierto porque lo escuchó. No vemos dónde lo oyó, pero él sabe que es algo certísimo. Por eso él dice: el Señor lo visitará. Y luego vuelve a afirmar esa palabra diciendo: ciertísimamente, por certeza, tengan seguro, Dios les va a visitar y les hará subir. O sea, ustedes están de paso acá, les va a durar 400 años, pero llegará el momento en que el Señor, ¿qué va a hacer? Los visitará. ¿Y qué los hará? Los hará subir de esta tierra. El Señor les visitará y tendrán que llevar ¿qué cosa? Mis huesos. No me dejen aquí, juren. Cuando el Señor cumpla su palabra, ustedes cumplan la suya. Cuando el Señor cumpla su palabra, entonces ustedes cumplan la suya. Y esa es la palabra que también el Señor nos da. Mientras el Señor cumple su palabra, yo también tengo que cumplir mi palabra. Mientras el Señor hace su obra, yo tengo que hacer mi obra. Mientras Él está cumpliendo su bendita palabra, yo tengo que cumplir también la palabra. Si Él cumple, yo también voy a cumplir.
O sea, ustedes, el Señor les va a visitar, los hará subir, Él ciertísimamente los sacará. Y ustedes tienen que jurarme que tienen que llevarme con ustedes. Cuando salgan de este lugar, yo ya no estaré vivo, pero mis huesos serán cargados. ¿Y sabe quién? La próxima persona que aparece en Hebreos es una persona llamada Moisés. Y cuando leo la palabra Éxodo capítulo 13 versículo 19, vaya conmigo rápidamente antes que me corte la transmisión. No me corten, por favor. Éxodo 13, 19, mire lo que dice. Mire lo que dice 13, 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José. ¿Quién lo tomó? Moisés. Cuando la Biblia dice en Hebreos habla de José, inmediatamente habla de Moisés. Dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y harán subir mis huesos de aquí con vosotros. Lo que está haciendo Moisés, está tomando una promesa que hicieron sus padres a un hombre que fue una llave, y dijo: no vamos a dejar los huesos de José acá, porque si Dios cumplió su promesa, nosotros también tenemos que cumplir la nuestra. Y yo quiero decirle a ustedes que están aquí y ustedes acá, si Dios ha cumplido su palabra, usted también cumpla la suya. Si Dios cumple su palabra, yo debo también cumplir la mía. Si le digo que le voy a servir, le sirvo. Y dice que Moisés no fue a tomar su ropa, no fue a tomar su maleta. Dice que fue a tomar los huesos para cumplir la palabra. Porque alguien tiene que cumplir la palabra. Alguien tendrá que hacer valer lo que se prometió. Moisés dice: no puedo dejar los huesos, le prometimos. Nuestros padres prometieron servir a Dios. Nosotros cumpliremos la promesa. Uy, qué fuerte, man. Qué hermoso. Pasen, hermanos, a adorar al Señor. Qué hermoso. Yo no sé si están ahí mis hermanos. Yo sé que el tiempo ya se me terminó, pero déjenme solamente cerrar esto. Déjenme cerrar esto diciendo, pónganse en pie. Ustedes están ahí, por favor, pónganse en pie. Pónganse en pie. José, la fe de José. Están acá todavía. La fe de José fue reflejada por su confianza y su amor a Dios, a pesar de la maldad de su hermano. Quiero que me mire atentamente. La fe no es solamente la capacidad que tengo de pedir algo, sino que mi fe se manifiesta a través de cómo complazco a Dios. Y esto es incluso, la fe se manifiesta por medio del perdón. A José le permitió resistir y huir de la tentación. Le dio fuerza para soportar la injusticia de la cárcel. Quiere decir que la fe también me ayuda para soportar lo que vivo. Ahora entiendo cuando el Señor le dice: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que no falte tu fe, porque la fe también me sirve para resistir. La fe me sirve para resistir la tentación, y la fe me sirve para soportar la injusticia. La fe también es otorgarle la gloria a Dios frente a las oportunidades que Él me da. José es llamado, la Biblia dice que lo sacan de la cárcel, y cuando lo sacan, mire lo que dice: lo lavan, lo peinan, lo visten, y él está delante de Faraón. Y ahora el Faraón le dice: usted es el hombre que tiene tanta revelación para interpretar sueños. Y sabe lo que dice José: dice: sí, yo soy. No dice eso. Él dice: no está en mí, oh rey, no está en mí, oh Faraón. Lo que yo tengo es Dios, el que puede dar interpretación. No está en mí revelar los misterios, es Dios. ¿Y sabe lo que es eso? Porque la fe te hace atribuirle a Él lo que tú tienes. La fe nos hace atribuirle a Dios lo que tenemos. Vuelvo a decirlo, amado. La fe nos hace atribuirle a Dios todo lo que tenemos. Cuando alguien de pronto cree que por su fuerza, por mi mano, por mi fuerza, mi habilidad, mi capacidad, mi experiencia, mis títulos, hay gente que dice: yo me he esforzado tanto. No es eso. La fe me hace atribuirle a Dios todo lo que yo tengo. Y si lo tengo por gracia.
Y si lo tengo es porque Dios me accedió. Y si lo tengo no es porque sea mejor que otro. Si lo tengo porque Dios me lo ha concedido. Entonces la fe te ubica en el lugar correcto. José dice: yo tengo fe. ¿Fe para qué? No solo fe para gobernar, sino fe para entender que lo que yo tengo, lo que Dios me ha dado, desde mis hijos, desde la capacidad de ver, desde la capacidad de caminar, desde la capacidad de hablar, todo lo tengo porque Dios me lo ha otorgado. Si tengo un don, Dios me lo dio. Si tengo una cama donde dormir, Dios me la dio. Si tengo un trabajo, Dios me lo dio. Si tengo un hijo, Dios me lo dio. Es atribuirle a Dios todo lo que Él me ha dado. Eso es fe. Es fe la que te accede al entendimiento de lo que tienes. José, ¿eres tú el que interpreta? No se vaya a equivocar. Tengo algo, pero no es algo mío, es Dios. Y se sabe que hay un hombre de fe cuando ese hombre le atribuye a Dios todo, aún lo que los hombres reconocen en él. Es ser capaz de decir: es verdad, yo lo estoy usando, pero Dios me lo ha otorgado. Esa puerta, ese trabajo, ay, que eres bueno, no, Dios me lo dio. Hay 10 mejores que yo, hay 1000 mejores que yo. Hay otros que no es que sea yo mejor que otro. Es que Dios me abrió la puerta a mí. Y eso nos lleva a reconocer la grandeza de Dios y la dependencia que nosotros tenemos en Él. Eso es fe. Es soportar. Es resistir. Es reconocer con mi honra lo que he recibido de Él. Es saber que Él me sostuvo en Egipto y que Él en algún momento me hará salir de un lugar que aparentemente estoy bien, pero Dios tiene algo mejor. La fe Dios me la ha dado para honrarlo, para agradarlo, para perdonar, para soportar, para bendecir. Ya sea estando en Babilonia, en Egipto, que el Señor sea glorificado y que yo pueda ser usado donde Él me permite estar por su voluntad. Si estoy en Egipto, voy a glorificar al Señor. Si estoy en Babilonia, voy a honrar a mi Señor. Donde esté, lo puedo agradar si me mantengo en el camino de la fe. Aleluya. Vamos, Vicky, adoremos. Si está ahí, adore con nosotros, por favor. Exalta al Señor. Florezca, aunque el sol no amanezca, aunque el color del firmamento sea gris, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia. Serás mi luz, mi fortaleza. Mi corazón no temerá. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Fiel es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Gran fidelidad, si Él lo prometió,
es como Él, nadie es como